Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Cardich. Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a las clases remotas de la institución educativa Augusto Cardich. En tal sentido, vamos a desarrollar los temas correspondientes al mes de julio. Comencemos. El tema de hoy es el siguiente: descripción de personas. Bien, a continuación es necesario recordar que nosotros ya hemos visto, ¿no?, los tipos de textos, y a partir de ahora vamos a ver de manera más específica cada tipo de texto. En esta oportunidad vamos a ver el siguiente texto. Podemos observar ahí un texto compuesto por dos párrafos. Entonces, como les hacía referencia, vamos a ver hoy un tipo de texto, ¿no?, que corresponde a una clase determinada, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer la lectura para identificar, ¿no? A ver. Camila, una amiga muy creativa. Camila Valverde es una niña de cabello corto y ojos café. Es muy buena amiga, divertidísima y súper creativa. El año pasado ganó el concurso de dibujo libre y obtuvo el primer puesto en el cuadro de mérito de grado. Muchos pensarían que es una niña que solo se la pasa estudiando. Sin embargo, están muy equivocados. A ella, como a muchas compañeras, le gusta ir al cine, practica natación y, lo más peculiar, juega fútbol para un equipo del distrito donde vivimos. Definitivamente nuestra amiga es muy especial y de igual manera es considerada en el salón. Por eso será la encargada, junto con otros 3 compañeros, de la ambientación del mural con las festividades cívicas y ambientales. Estamos seguros de que este equipo realizará una excelente labor en nuestro mural por la creatividad que plasmaremos en él. Bien, entonces aquí hemos hecho la lectura de este texto, ¿no? Entonces, como le refería, es importante, ¿no?, aquí identificar qué tipo de texto es. Entonces vamos a empezar, estimados estudiantes, con los textos descriptivos, ¿ya? Si bien es cierto, esto pertenece a un texto descriptivo o es un texto descriptivo. ¿Por qué? Porque durante la lectura hemos visto que en este caso está hablando de Camila, pero se está agregando algunas cualidades, ¿no? Por ejemplo, y se está describiendo, ¿no? Por ejemplo, dice: Camila es una niña de cabello corto y ojos café. ¿Qué más? Dice: es muy buena amiga, divertidísima, súper creativa. Entonces, rápidamente nosotros podemos identificar que es un tipo de texto descriptivo, ¿no? Entonces vamos a empezar con ello. Otro. Entonces, si se dan cuenta, nosotros tenemos que ver qué herramientas del lenguaje se ha utilizado aquí para poder describir en este caso, a Camila, ¿no? Porque sabemos ya que es un texto descriptivo. Entonces es importante tocar este tema o este punto con respecto a las herramientas del lenguaje, les refería. Tenemos primero a los conectores, ¿no? Los conectores se utilizan en la redacción para enlazar ideas, ¿no? Entonces, al momento de hacer esta descripción, para relacionar las ideas, se ha utilizado dos tipos de conectores, ¿no? Tenemos el de contraste. Por ejemplo, tenemos pero, más, sin embargo, aunque, sino. Y de comparación, tenemos asimismo, de igual manera, igualmente. Entonces, si nosotros identificamos rápidamente, por ejemplo, por aquí nos vamos a percatar que se ha utilizado estos conectores, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí
Dice, muchos pensarían que es una niña que solo se la pasa estudiando. Sin embargo, ¿ve? Se dan cuenta aquí, encontramos un conector. Y si seguimos haciendo la lectura vamos a encontrar más, ¿no? Dice, a ella, como muchas compañeras, le gusta ir al cine, practicar natación. Lo más peculiar, juega fútbol. Definitivamente nuestra amiga es muy especial y de igual manera es considerada en el salón. Por eso, aquí también tenemos otro, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta, no? Por ejemplo, aquí viene el punto y acompañado de la coma, ¿no? Por eso será la encargada, junto con otros 3 compañeros, de la imitación del mural con las festividades. Estamos seguros de que el equipo realizará una labor y nuestro mural por la creatividad que plasmaremos. Entonces, muchachos, lo que hay que tener en cuenta aquí es que al momento de redactar un texto, sea descriptivo o no, se va a utilizar estos conectores, ¿no? ¿Para qué? Para enlazar las ideas, ¿no? Bien, ahora, otro aspecto importante, ¿no? Cuando ya nos referimos a textos descriptivos. Vamos a utilizar, pues, los adjetivos. ¿Por qué? ¿Qué será un adjetivo, muchachos? Entonces, aquí ya vamos a ver, ¿no? Lo que son las categorías gramaticales, ¿no? Por ejemplo, los adjetivos es un tipo de palabra, ¿no? Entonces, hacemos referencia a las categorías gramaticales. Entonces, el adjetivo va a ser la palabra que explica cómo es el nombre, ¿no? Es decir, por ejemplo, nos indica una cualidad, ¿no? Forma, color, tamaño. En relación a las personas, también nos indica sus estados anímicos o rasgos de la personalidad. En este caso, las sensaciones, carácter. En este caso, el adjetivo agrega una cualidad al nombre, ¿no? Entonces, los nombres van acompañados de adjetivos. Entonces, para nosotros describir, tenemos que utilizar adjetivos. Entonces, eso es importante, ¿no? Por eso es importante reconocer esto, ¿no? Los adjetivos expresan características físicas y forma de ser quien describes, ¿no? Del ser quien describes. Bien, entonces sería importante aquí identificar, ¿no? Los adjetivos que se ha utilizado. Aquí tenemos, por ejemplo, Camila Valverde es una niña de cabello corto. Entonces aquí lo que tendríamos que identificar es cabello sería el nombre, ¿no? Sí, y corto sería el adjetivo. Ojos café. ¿Ven? ¿Qué más? Es muy buena amiga, dice, ¿no? Divertidísima y súper creativa. Entonces, mediante estos adjetivos que se está utilizando, vamos describiendo a la persona, ¿no? Entonces, en todo momento se tiene que utilizar los adjetivos, ¿no? Para describir, sea una persona, sea un animal o sea una cosa. Bien, entonces eso es importante tener en cuenta, ¿ya? Cuando nosotros pasamos a identificarnos los tipos de textos, ¿no? Entonces, como ahora estamos viendo los textos descriptivos, sería importante aclarar esto, ¿no? Que dentro del texto de un texto descriptivo se va a utilizar los conectores y también, lo más importante, se va a utilizar los adjetivos porque los adjetivos son los que agregan una cualidad al nombre. Entonces es importante identificar, ¿no? Y también tomando un poquito el tema de gramática, ¿no? Cuando hablamos de categorías gramaticales, pues estamos hablando de lo que es el nombre, el sustantivo, los adjetivos, el verbo, los adverbios, las preposiciones, las conjunciones, los determinantes y así, ¿no? Bien. Entonces, a ver, respondemos algunas preguntas. Por ejemplo, dice, ¿qué características personales posee Camila para ser elegida la encargada del mural? Si bien es cierto, aquí se ha descrito características físicas, ¿no? Al inicio, sabemos que Camila tiene el cabello corto.
Otro, sabemos que tiene los ojos café. Y también acá hay una cualidad, en este caso ya sería una cualidad moral, ¿no? Que sería, por ejemplo, dice, es súper creativa. Entonces creo que esa es la característica porque ella, para que ella sea elegida, la encargada del mural, ¿no? Porque en el segundo párrafo dice, ¿no? Definitivamente nuestra amiga es muy especial y de igual manera es considerada en el salón. Por eso será la encargada junto con otros tres compañeros, ¿no? Seguramente esos tres compañeros cumplen también esa cualidad, por eso es que son los elegidos para, en este caso, hacer el mural, ¿no? Por festividades cívicas y ambientales. Otro, ¿cuál es el tipo de descripción? Ya hemos identificado, ¿no? No, en este caso aquí hay que ver, por ejemplo, lo que es los tipos de descripción, ¿no? Rápidamente lo que vamos a atacar hoy día son tres tipos de descripción. Tenemos la prosopografía, el retrato y la caricatura. Entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta es, eh, primero, la característica de cada tipo de descripción, ¿no? Por ejemplo, este tipo de texto que hemos trabajado en un inicio, hemos leído, es un retrato. ¿Por qué? Porque describen las características físicas y morales de la persona. Otro, ¿cuál es el propósito del texto? Simplemente el propósito es la de describir a una persona, ¿no? Bien, entonces era importante responder a estas preguntas, ¿no? Entonces ya hemos dado un adelanto y más adelante vamos a ver la definición y los tipos de descripción, ¿no? Si bien es cierto, sabemos que es un texto descriptivo, pero hay también tipos de descripción, ¿no? Por eso es que estamos explicando o dando más detalles sobre los textos descriptivos. Bien, continuamos. Ahora vamos a, primero, como siempre lo hacemos, definimos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la descripción de personas o qué es describir, ¿no? Aquí tenemos la definición. Describir es presentar de forma detallada y ordenada las características de personas, lugares u objetos. No, no solo pueden describir las personas, también pueden describir los lugares u objetos. Ya eso hay que tener en cuenta. Eh, para describir es necesario destacar los rasgos del ser u objeto, dependiendo del tipo de descripción que queremos realizar. Pues ahora aquí veamos, ¿no? Los tipos de descripción de personas. Tenemos tres. Incluso cuando tocamos los tipos de textos, habíamos ejemplificado, ¿no? Lo que es los textos descriptivos con una prosopografía, ¿no? Habíamos ejemplificado ahí, como les refiero, con un ejemplo del texto de Don Quijote de la Mancha, ¿no? Cuando se refiere a su amada y la describe, ¿no? Ahora, ¿por qué se diferencia en este caso del retrato o la caricatura, ¿no? Aunque acá vamos a tocar esos tres tipos de descripción, aunque hay más, ¿no? Dentro de ellos está la etopeya, el autorretrato y algunos más, pero estos son los más importantes que hay que reconocer y saber, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la prosopografía. ¿Cuál es su característica? Dice, descripción de los rasgos físicos de la persona, apariencia externa. En este caso, solo hay que tener en cuenta lo siguiente, rasgos físicos de la persona, ¿no? Y apariencia externa. Entonces, ¿para qué es importante tener en cuenta esto? Ahorita vamos a ver luego algunos ejemplos y vamos a diferenciar si es una prosopografía, si es un retrato o si es una caricatura, ¿no? Por ejemplo, el anterior texto que hemos leído no sería pues una prosopografía, ¿no? Porque en ese caso se han descrito también algunas características morales de la persona, ¿no? Entonces, el otro tipo de texto es el retrato. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que dice su característica, ¿no? Combinación en la que se describen las características físicas y morales de la persona. ¿Ven? Entonces aquí ya se agrega, en este caso,
no solo se describen las características físicas, también aquí se agregan los morales, ¿no? Entonces, el texto anterior es un retrato, ¿no? Ya identificando. Y al final tenemos la caricatura, que también es un tipo de texto descriptivo y ustedes se familiarizan con esto, ¿no? Por ejemplo, si bien es cierto, de repente no han leído lo que son o no han visto, ¿no? Lo que son una caricatura representada en texto, ¿no? Pero sí han visto la caricatura representada en imágenes, ¿no? Si se dan cuenta, hay de algunos jugadores, ¿no? Aparecen con orejas grandes, pómulos anchos, las cejas cortas, ojos sobresaltados, ¿no? Esas imágenes son caricaturas. ¿Por qué? Aquí lo vamos a ver. Dice, descripción en la que los rasgos físicos y morales de la persona se exageran. Es por eso que ustedes en las imágenes de las caricaturas ven eso, no se exageran los rasgos físicos y también los morales de la persona. Entonces aquí hay una diferencia, ¿no? Si bien es cierto, hay una igualdad con el retrato porque también se describen los rasgos físicos y morales de la persona, pero aquí está el detalle, se exagera. ¿Ya? Entonces, estos son los tres tipos de textos descriptivos que existen. Bien, rápidamente pasamos a ver, aquí tenemos dos textos. Bien, a ver, ya lo hemos puesto, ¿no? Por ejemplo, es un texto descriptivo, específicamente una caricatura, ¿no? A ver, vamos a leer si cumple, ¿no? La característica de una caricatura. Dice, se le acercó una mujer que estuvo hasta entonces parada unos pasos más allá. O más bien era un ser revestido de una ligera apariencia femenina. En conjunto tenía el aspecto de un cono blanco invertido. Aquí ya empieza la exageración, ¿no? Forrado con toda clase de accesorios y colores. Comenzaba en efecto con una cabeza desproporcionada. Ahí está, que empieza ya. Una cara ancha y gruesa o acribillada por una cabellera multicolor. Eh, Larga y abierta hasta rozar la mitad de los brazos. Y todo este exceso iba agudizándose hacia abajo hasta dar la impresión de no estar de pie. Está exagerando, ¿no? Sino clavado sobre la acera, tan delgada eran sus piernas y tan menudos sus zapatos. Se empieza ahí aquí la exageración. Entonces, esto si se dan cuenta, netamente una caricatura, ¿no? No podría ser un retrato. Si bien es cierto, sí describe, ¿no? Algunas características físicas. Pero aquí se está exagerando, entonces esto es netamente una caricatura. Aquí tenemos otro tipo de texto. A ver, ¿qué tipo de texto será? A ver, vamos a hacer lectura, ¿ya? Dice, María me ocultaba sus ojos, pero pude admirar en ellos la brillantez y hermosura de las mujeres de su raza. Sus labios rojos y húmedos me mostraban solo un instante el arco simétrico de su linda dentadura. Llevaba, como mis hermanas, la abundante cabellera castaño oscura arreglada en su trenza. Bien, rápidamente. A ver, ¿qué tipo de texto será? No es una caricatura porque no está exagerando, ¿no? Los rasgos físicos y morales. Ahora, puede ser por fotografía o retrato, ¿no? Ya, en este caso, por ejemplo, ¿describe alguna característica moral? No. Por ejemplo, aquí tenemos, dice, María me ocultaba sus ojos, pero pude mirar en ellos la brillantez y hermosura de las mujeres. Brillantez y hermosura de las mujeres. Eh, Sus labios rojos y húmedos. Labios rojos y húmedos. Me mostraron solo un instante el arco simétrico de su linda dentadura. ¿Ve? Llevaba con mis hermanos la abundante cabellera.
cabellera castaño oscura, dicen. Entonces, esto netamente entonces es una prosopografía, ¿no? En este caso está describiendo los rasgos físicos de la persona y la apariencia externa, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Bien, entonces hemos visto, ¿no?, los tres tipos de textos y también representan en ejemplos, ¿no? El primer texto entonces es un retrato, describe características físicas y morales. El segundo texto que hemos analizado es una caricatura y el último sería una prosopografía. Bien, para finalizar, vamos a dejar una página web, es un canal educativo y ustedes van a leer ejemplos de descripción de personas y van a complementar lo que se ha explicado en la clase. Muy bien, estimados estudiantes, eso sería todo con lo que respecta al desarrollo del tema y nos encontramos en la siguiente sesión. Me despido, muchas gracias.